Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. ¿Cómo le fue con la tarea? Se me escaparon algunas tareas. Bueno, no se olviden que vamos a ir colocando tareas, por favor. Mm, No sé si podría, o sea, las tareas abrirlas por un día completo, porque es que se abren a las 5 y cierran a las 11 y a veces uno no se entera. Del día anterior se abre. Ah, bueno, en este caso sí solo ha sido para el miércoles, de miércoles a miércoles. Sí, Ya, voy a procurar, por favor, habilitar la tarea para el inicio de clases, que se cierre antes del inicio de clases. ¿Les parece? sí, estaría mejor. Gracias. Ok. Ya, vamos. Hay dos temitas que se encuentran en la plataforma, que es la parte de la seguridad de la información en el ámbito, el tratamiento de la seguridad de la información en el ámbito nacional. Eso está en la plataforma y adicionalmente van a tener una tarea al respecto. Ya, se las voy a habilitar en este momento para que ustedes puedan verla. Es la última, ¿no? En la seguridad de la información y ahí investigar era la que tenían para ayer, perdón, estoy equivocando. Ya, de todas maneras, igual les voy a habilitar la tarea para el día martes acerca de la identificación de las vulnerabilidades que tenemos nosotros como facultad en el proceso mismo del laboratorio, los CPD, bueno, en el caso de lo que ustedes recuerdan. Ya, de todas maneras, esto estará habilitado hasta el martes 19 como fecha de entrega a las 8 de la noche, a las 22 horas, perdón, 20. Y se va a habilitar para entrega el mismo día, un día antes, para el, perdón, 18 de octubre, a partir de las 0 horas, para que ustedes puedan ya desde las 0 horas poder hasta entregar hasta el día siguiente a las 8, o sea, antes del horario de clase. Ya la fecha límite lo mismo va a ser hasta las 20 horas, 9 de la noche. Esa ya se encuentra habilitada en la plataforma. Tienen que encontrar 10, tienen que decir cuáles son las 10 vulnerabilidades que existen en el control de acceso a los laboratorios. 5 vulnerabilidades que pueden ustedes encontrar en el sistema de inscripción y 10 amenazas a la seguridad física de los laboratorios. Ya, vamos a dejar pendiente para la próxima semana también un control de lectura. Y vamos a avanzar hoy día, vamos a entrar hoy día a lo que es la parte de la criptografía clásica. En sí vamos a comenzar a ver lo que es criptografía, lo que es criptografía clásica. Acuérdense que hemos visto que para qué usamos la criptografía era para ocultar mensajes de texto claro, cifrarlos y ocultarlos y que no sean entendibles para eh, eh, cualquiera, ¿ya? En pantalla ven una práctica. A ver, les piden que hagan el criptoanálisis, indiquen cuál sería el texto plano, o sea, el texto conocido y según ustedes qué algoritmo utilizar.
Les doy 5 minutos. No levanta la mano el que ya no le sabe la respuesta. Me manda un mensaje por el chat al privado, el que primero que lo solucione, por favor. ¿Ya? ¿Alguien? Bueno, ya va uno. ¿Alguien más? Ya van 3 minutos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Oscar del Río, por favor, indica cuál es el resultado. Está en pantalla la solución. La universidad se encuentra situada en una región tropical. A simple vista, podemos observar dos cosas. Una, está escrita al revés. Ya, lo otro, los espacios están rellenados con números desde el número mayor de espacios en forma descendente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A simple vista, el mensaje no se entiende, entonces hemos utilizado un método o una técnica de cifrado que se nos ha ocurrido o que a alguien se le ocurrió escribir, bueno, ya no vamos a escribir de manera correcta, lo vamos a escribir, vamos a volcar toda la parte de los caracteres. Hubieron 2 personas que lo resolvieron.
Vamos a ver un poquito otras formas de ocultar los mensajes. Aquí existen los ambigramas. ¿Qué es un ambigrama? Es una nueva palabra no aceptada aún por la Real Academia Española, que viene a definir toda palabra o frase escrita que permite que sobre la misma se hagan dos lecturas diferentes. La segunda lectura suele realizarse colocando el ambigrama boca abajo o frente a un espejo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los ambigramas. Entonces, solamente lo tendremos que colocar al frente de un espejo o verlo boca abajo. Los acrósticos, otra forma para ocultar algún tipo de mensaje. La palabra frase se inserta en una composición literaria de lectura vertical o diagonal, ¿ya? Entonces, aquí el mensaje, o sea, la palabra oculta es Aurora, lo que ustedes pueden ver en pantalla. Pero para eso se utilizó cada línea, entonces va como un poema, una poesía, una canción, qué sé yo. Entonces el mensaje general era: alondras cantan ya, un ansia de amanecer, renace la noche, da oro, plata y rosicler. Respóndeme, ¿quién será Aurora? ¿Quién ha de ser? Entonces lo escribimos en manera de renglón y lo vemos de la palabra de la lectura en forma vertical o en algunos casos en forma diagonal. Los aritmogramas son composiciones poéticas que usan numerogramas. Entonces la composición de la palabra utilizando no solamente letras, sino también números. Ahí vemos el ejemplo, está cerca 2 de Bui 3, ¿no? Entonces ahí leyéndolo así no lo vamos a entender, pero reemplazando el número que corresponde al que se encuentre escrito, vamos a entender más o menos cuál es la oración. El Bustrefedón es un manuscrito, digamos, en la época antigua, donde utilizaban, tenían un trazado en espiral llamado espeiredón para las líneas de lectura, que era un mensaje en vortex, otro de estilo vertical, y entonces te buscaban, digamos, la forma, los métodos de cómo cifrar el mensaje, ¿ya? Lo ponían al revés, así como hicimos en el primer ejercicio. Ahora, las frases homófonas son frases que fonéticamente son iguales y de distinto significado. Muchas se alteran con el cambio de puntos, comas o acento. Entonces, yo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco, ella lo quita. Pero si yo lo quito, ella lo casa. Pero si yo lo quito, ella lo casa. Entonces, fonéticamente son iguales, pero el significado es distinto. En la práctica 3, ese es el algoritmo, pero eso lo vamos a dejar pendiente. Existen diferentes alfabetos descifrados. ¿Ya? La mayoría de los alfabetos en la época clásica se manejaban a través solamente de caracteres. Entonces aquí podríamos tener que el alfabeto 1 solamente estaba compuesto por letras mayúsculas y se hablaba de 27 caracteres, una aritmética modular de 27. Ahora en el alfabeto 2 podemos utilizar ya las letras y los números, entonces ya estamos hablando de la cantidad de caracteres de 37. Que no son 38. Un alfabeto 3, digamos, las letras mayúsculas y minúsculas, ya es un módulo 59. Cuando ya ponemos letras mayúsculas, minúsculas y números, hablamos del módulo 69, digamos, y así el código ASCII 255, módulo 224, perdón, 224. Vamos a entrar en lo que es criptografía clásica, ¿ya? Dentro de la criptografía clásica, esta se divide en dos grandes ramas, lo que es la criptografía por transposición y la criptografía que es por sustitución. ¿Ya qué significa transponer? Lo vamos a ver más adelante. En lo que es
los métodos de transposición, hablamos de por grupo, la parte de citala, de serie, columnas y filas. Y lo que es por sustitución, hablamos de lo que es monoalfabética y polialfabética. Ya, dentro monogramas y demás. Poligrámica, periódica, no periódica, hablamos del alfabeto estándar, de César, Afín, Playfair, o sea, son diferentes formas o métodos de cifrado que se inventaron, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les comenté en una de las primeras clases? La criptografía clásica abarca desde tiempos antiguos, inmemorables, hasta la mitad del siglo XX. Se habla de un punto de inflexión que también les habría de un corte, si quieren verlo de esa manera. Hasta aquí es la criptografía clásica y de aquí para adelante va lo que es la criptografía moderna. Y esto se basa en tres grandes hechos relevantes, ¿no es? Por ejemplo, en el año 1948 se publica el estudio de Shannon sobre la teoría de la información, ¿ya? En el 74 aparece el estándar de cifrado DES y en el 76 se publica el estudio realizado sobre Diffie y Hellman sobre la aplicación de funciones matemáticas de un solo sentido a un modelo cifra denominado cifrado con clave pública. Entonces, esos tres hitos marcaron lo que es la frontera o el cambio de lo que era criptografía clásica a criptografía moderna. Se habla del primer cifrador por transposición, dijimos que era por transposición y por sustitución. Vamos a ver lo que es por transposición. Es el método que tenían de Citala. Entonces, en este método de Citala existía, hablando del pueblo griego, de los lacedemonios, que consistían en un bastón en el que se enrollaba una cinta de cuero y luego se escribía en ella el mensaje de forma longitudinal. Ya al desenrollar, o sea, lo tenían así, tenían primero la cinta de cuero, lo escribían el mensaje de forma longitudinal y luego procedían a enrollarlo en un bastón, ¿ya? Y al desenrollarlo, la cinta, las letras aparecían, o sea, al desenrollar la cinta, a las letras aparecían desordenadas. Entonces, para esto tenían que ver el bastón, tendría que ser el mismo diámetro, ya, para ver lo que vamos a enrollar la cinta. Y esto es un cifrado de transposición porque los caracteres son los mismos en el texto, claro, pero están distribuidos de diferente forma. O sea, transponer, cambiar de lugar. Ahí está un ejemplo, está la cinta, lo enrollarán en el bastón, escribían el mensaje, lo desenrollaban y aparecían las mismas letras, pero en diferente posición. Entonces aquí en la imagen vemos que el texto claro es, nos vemos en la casa y el texto cifrado es NEA o N, o sea, van leyendo de forma de lo que había, de lo que aparecía en la cinta, digamos, ¿no? La forma en que aparecía el orden en que aparecían las letras al desenrollar. El bastón, les dije, tiene que ser del mismo diámetro, entonces era su único control para saber, para poder volver a encontrar el texto, el mensaje claro. Entonces, si yo lo ponía en otro bastón de diferente diámetro, ya no me iba a salir, las letras no se iban a ordenar en el mismo lugar donde se las colocó al momento de cifrar. Ahí está. Entonces pueden hacer ustedes una práctica a ver cómo funciona. Pueden escribir, digamos, bueno, yo tengo este lapicero, no creo que me vaya a entrar a ver, más rajar 3 líneas. Y puedo poner, digamos, un mensaje y desenrollarlo para ver cuál es el lugar en que ocurre. ¿Ya?
Existe otro método que es el polibío con Y, y lo escriben con Y o polibío. Este método no era considerado por muchos autores en lo que se refiere a lo que es criptografía en sí, pero este método era importante en la parte de cómo cifraban el mensaje y de qué eran y cómo lo podían transmitir de una manera eficaz. Entonces, imagínense, el anterior era el diámetro del bastón, lo importante. Si no tenían el diámetro del bastón, no iban a poder. En este método se basa en asignar a cada letra una posición dentro de una matriz de 5 por 5. Ya estamos hablando de 25 letras. Entonces, teniendo esa matriz de 5 por 5, de 5 filas por 5 columnas, en alguna casilla tenía yo que duplicar en una o dos, dependiendo si utilizamos la ñ. ¿Ya? Entonces, para codificar ese mensaje se formaba dos tablas, como están viendo en pantalla. De 5 por 5 e iba yo en la posición del todo el alfabeto. Aquí está en la fila B y en la columna D está dos letras, la I y la J. ¿Ya? Tenía mi mensaje en texto claro, que ustedes lo pueden ver. Aquí, qué buena idea. Entonces iba primero la letra y tenía que posicionar la fila con la posición de fila columna para poder determinar cuál era el que iba a ser reemplazado. ¿Ya? Lo mismo pasaba podía yo armar, en la cabecera eran las letras de la A a la E, las 5 primeras letras, lo mismo en la parte de la fila y de la columna. ¿Cuál me pueden decir así a simple vista qué desventaja tenía este método? ¿Alguien? ¿Cuál creen que eran las desventajas de este método? Quizás donde dice B, T, no, hay dos letras. Una ventaja. ¿Cuál sería una desventaja? Dice número limitado de combinaciones. No creo. ¿Otra? Ahí está. Dice tamaño del mensaje. Sí, pues es el tamaño del mensaje el mayor inconveniente que tiene este método, porque aquí mi texto, claro, es una letra y yo lo estoy cifrando en dos. Entonces duplicamos el tamaño del texto en claro, ya sea con letras o números, y no fue entonces una buena idea. Sí, se inventaron, pero no fue una buena idea. Aquí tenemos una matriz, ya les dije, en este caso la matriz es de 5 por 5, pero estamos poniendo en la fila B y la D para reemplazar la I y la J. Y en la fila C con la columna C, la N y la E. Ok, en pantalla pueden ver un ejercicio. Otra vez, resuélvanlo y me lo pasan al chat, por favor.
Falta, escribe el mensaje completo. Ahí tienen otro ejercicio. ¿Nada? ¿Cómo le fue?
Ya va uno. Bueno, ahora veamos otro método de cifrado conocido, que era el cifrado de César. Se remonta esto en historia 100 años antes de Cristo. César vio la necesidad de ocultar información escrita en latín por parte de su ejército. La técnica del descifrar o cifrado de César era sustituir cada una de las letras del mensaje por aquella que ocupaba 3 posiciones más del alfabeto. Ahí tenemos lo que es el alfabeto original en la primera fila, A, B, C, D, E, F, G. Y el cifrado era saltando 3 posiciones, 1, 2, la tercera iniciaba en la tercera. ¿Sí? Entonces la letra A se sustituía por la D, la B por la E, la C por la F y así sucesivamente hasta llegar a las 3 últimas letras que vendrían a ser la X, la Y y la Z, que eran sustituidas por la A, la B y la C. El cifrador de César, entonces ahí teníamos manejábamos 2 alfabetos, uno para lo que era el mensaje en texto claro y el segundo para poder cifrar. El alfabeto estaba conformado por 27 caracteres y utilizamos el módulo 27. Ya vamos a ver más adelante por qué hacemos referencia al módulo 27. Existía también lo que era el disco de Alberti. Esto ya va por el siglo XV. Crean un disco cifrador. Un disco cifrador mediante el cual permite transformar textos sin que exista una correspondencia única entre el mensaje y el alfabeto usado. Entonces, con este método, con este sistema, por ejemplo, cada letra de texto que se desea cifrar corresponde a un carácter distinto, diferente al de César. El mismo carácter iba a cifrar con la misma letra. Entonces, aquí hablan ya de una clave secreta. Vemos en pantalla cuál sería el disco de Alberti. Entonces, dependiendo, este era un disco movible, ya se movía la parte central. Entonces, si yo quería colocar un mensaje, tendría que en la parte externa venía el interno es móvil, se dispone 24 caracteres en latín y el signo, el ampersand, para el texto cifrado. Las 20 letras del disco externo utilizan el orden alfabeto al contrario que las 24. Sí, comenzamos desde la A, B, C, D, F hasta la Z con el 1, el 2 y el 3 y el 4. Lo mismo para la parte interna, solo que en este caso está desordenada. Volvemos a lo que es cifrado de César. El cifrado de César consiste en dijimos, en la sustitución de una letra por otra. Aquí vemos en pantalla que la letra E en nuestro alfabeto del texto claro y tenemos la misma posición en nuestro alfabeto para el texto cifrado que es la H y así vamos sustituyendo si tenemos y armamos los 2 alfabetos. La siguiente letra sería la L, buscamos la L y colocamos la ñ. Y así vamos
subsecuentemente. Ahora, ¿qué podemos decir de este alfabeto? Cuando se realiza el estudio, digamos, de cómo se puede tratar de romper o cómo puede ser de manera más efectiva para poder encontrar el mensaje en texto claro, si tenemos solamente el mensaje en texto cifrado, vamos deduciendo, ¿ya? Estamos hablando que tiene 27 caracteres, estamos la letra ñ por acá, módulo 27. Entonces, se utiliza para el cifrado una fórmula, que es la que ustedes ven aquí, donde la letra C va a ser la letra C del texto cifrado y la posición I va a ser igual a la letra o el carácter que se encuentre dentro de mi alfabeto del mensaje o texto claro que estamos utilizando el alfabeto original, más 3 módulo 27. Esa va a ser la posición de la letra que vamos a cifrar. Para el descifrado, lo mismo. La posición de la letra la posición donde se encuentra de la letra en mi alfabeto no cifrado sería igual a la posición de mi alfabeto cifrado menos 3 módulo 27. Desventaja. Cada letra se cifrará siempre igual, tiene su gran debilidad y hace que este sistema sea vulnerable y fácil de atacar, simplemente utilizando una estadística del lenguaje, ¿sí? En este tipo de cifrado ¿ven la pantalla? Sí, se ve. Ok, ¿se entendió hasta aquí lo que expliqué? Sí, se comprende bien. Sí, ingeniero. Ya, aquí estamos viendo la parte del criptoanálisis, ¿sí? Así como les dije hace un momento, se puede realizar un análisis estadístico de la aparición de la letra, ¿sí? Y también podemos utilizar en caso de si podemos encontrar cuál sería la palabra frecuente, si podemos utilizar una clave, o sea, el método de cifrado de César siendo uno de los más sencillos que tenemos en lo que es criptografía clásica, porque dice César, solamente se desplaza 3, digamos, qué sé yo, para colocarle un poquito de más de complejidad, si quieren verlo, vamos a utilizar, digamos, no solamente que sea, ya no César, el César, pero de otra, lo vamos a utilizar como base César, pero vamos a potenciar su dificultad de cifrado. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Si quiero que no sea 3, bueno, sean 5, ¿no? Entonces van a tener que utilizar otra forma, otro método, otra técnica para volver a que encuentren, digamos, si bien utilicé César, pero si yo desplazo 3, formo mi otro alfabeto, que si yo utilizo una de las fórmulas que les mencioné, voy sacando y voy descartando, lo puedo hacer manualmente. También existe lo que es en este principio, si quiero añadirle complejidad, se puede utilizar en la parte de ¿cómo se llama? Una clave, ¿ya? Puedo yo utilizar una clave para añadirle, si quieren verlo de esa manera, para añadirle un poquito más de seguridad o un poquito más de complejidad a mi alfabeto que yo tengo. Puedo ponerle una palabra clave que se encuentre en las primeras tres o 4 letras de mi abecedario. Entonces ya voy en mi segundo abecedario voy a agarrar y voy a darle mayor complejidad, que sea mi clave rosa, por ejemplo. Entonces, en lo que vemos en pantalla, en vez de la D va a estar la R
en vez de la E va a estar la O, en vez de la C va a estar la S, en vez de la G va a estar la A. ¿Ya? Quiero mostrárselo, voy a ver un poquito esto. A ver si me deja. Okay. El abecedario F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, si más no me equivoco. Venga, se lo muestro en pantalla. Ok. Ya, lo ven en mi abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Si quieren le ponemos la ñ. La ñ y lo demás. O, ñ, O, P, Q, R, S, T, I. Si quiero yo formar un nuevo abecedario y ese nuevo abecedario voy a utilizar con una clave, era lo que les venía diciendo, y de ahí comienzo a rellenar las letras que me faltan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, la O no, porque está adelante, la P, la Q, la R no, porque está adelante, la S tampoco, U, V, W, X, Y, Z. Me falta una letra, a ver, alguien que me ayude. ¿Qué letra me falta? La ñ. Ah, verdad, la ñ. Entonces, de aquí para adelante. Aquí viene la ñ. Ok. ¿Qué vemos de malo aquí? Aquí vemos que a partir de la T se van a repetir las mismas letras, tanto en el abecedario que voy a utilizar en el texto cifrado como que voy a utilizar en el texto en claro. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, esta clave a mí ahorita no me conviene para poder cifrar un mensaje. Entonces tendría que colocar otra. Vamos a ver. A ver, alguien que me dé una palabra como clave. Pomelo, pues. El pomelo, ahí está la P, la O, la E, la E, L. No la ponemos la O porque estaríamos repitiendo. De ahí entraría A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M no va, N, Ñ, la O no va, la L P no tampoco va, va, ingeniera. ¿a L tampoco? Está bien, entonces, ahí no ve. Ahí, M no va. N, N, Ñ, la O y la P no va. U. Q no ve. Q, R, S, T y lo mismo, ¿no ve? U, V, W, X, Y,
Z. Bueno, ahora, aquí vemos que otra vez en este caso ya desde la R se va repitiendo nuestro abecedario, ¿no ve? Entonces, en esta forma ya no. Entonces, pero aquí podemos poner ¿qué otra restricción? A ver, ¿qué otra restricción se les podría ocurrir de colocar para formar nuestro nuevo alfabeto? Murciélago. A ver, murciélago, muy largo. Acuérdense que la clave tiene que ser una palabra que sea de fácil reconocimiento y fácil recordar. ¿Ya? Árbol. A ver, le vamos a poner bol. ¿Qué letra sigue? C, D, E, F, G, H, I, J. Hasta aquí ya me voy dando cuenta que se me va a ir cruzando también. J, K, L no va. M, N, Ñ, y ya estamos. Ahí ya comenzamos, ¿no ve? Todavía. No, todavía ya nos pasamos. Ñ, O no va. P, Q, S, T, U. Otra vez B, W, X, Y, Z. Para nuestro nuevo abecedario. ¿Sí? Entonces, vemos que en algún parámetro aquí comenzamos desde la T. En algunos comenzamos desde la S. No, se van repitiendo. Entonces, tendríamos que buscar otro método, otra forma, qué sé yo, no solamente de la clave, sino que aquí comience o haga un desplazamiento de 3 y recién comience a escribir la clave. En este caso, ya desplazamiento de 3 sería primero X, Y, Z, va el desplazamiento, viene la palabra, nuestra clave, árbol en este caso, y de ahí viene todo lo demás hasta aquí. ¿No ve? Ahora sí, ya no se cruza, ya no se repiten en los últimos caracteres, ya tenemos un nuevo abecedario con el que podemos utilizar de aquí en adelante para poder cifrar nuestro mensaje. Entonces, por ahí vemos más complejidad, le podemos nosotros usando la creatividad que tiene la persona, porque nosotros le diferenciamos de poder agarrar e imaginar lo que podemos agregarle más complejidad a la técnica de cifrado, en este caso basándonos en el cifrado de César, para poder generar nuestro propio alfabeto y ponerle las condiciones o las restricciones, si quieren verlo, para que podamos cifrar un mensaje y este se encuentre oculto. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí, no ven? Sí, ingeniero. Ok, ahora vamos a ver más. Ya. Bueno, para hacer, también les dije la forma estadística, la probabilidad de ocurrencia, y cómo utilizando un factor de multiplicación que puede ser un primo relativo, o sea, existen diferentes formas para poder encontrar el criptoanálisis que se puede realizar. Por ejemplo, aquí dice, vemos en el ejemplo en pantalla que analizando este criptograma podemos hacer un análisis de frecuencia. ¿Qué se refiere a un análisis de frecuencia? La cantidad de veces que aparece la letra en nuestro texto oculto, nuestro texto cifrado, ¿ya? En el ejemplo dice, los caracteres más frecuentes del criptograma es la F, que se repite 14 veces,
la N que se repite 13 y la I que se repite 12, ¿ya? Dentro de las reglas que se han establecido, digamos, de los estudios, como resultado de los diferentes estudios que se han realizado en la parte de criptografía, para el lenguaje español, las letras E y la A son las más frecuentes. ¿Ya? Entonces, si sabemos que la letra A y la E son más frecuentes, podemos utilizar esa fórmula que vimos en módulo 27 para poder determinar y poder encontrar, digamos, cuál sería nuestro texto en claro. ¿Ya? Si vemos, digamos, vamos utilizando la fórmula, entonces podemos encontrar la posición de la letra que aparece en el alfabeto. Y de esta manera vamos a encontrar el mensaje en texto claro, así como está el ejemplo que ven en pantalla. Si bien se habla de mensajes en texto claro, estos mensajes no solamente pueden ser una palabra o una oración, puede ser en este caso, digamos, el poder encontrar, digamos, cuál es la pista del inicio de un libro, de un poema. Depende, digamos, qué es lo que se quiere transmitir, qué es lo que se quiere cifrar, qué es lo que se quiere ocultar. Ya quedó claro todo hasta aquí, ¿no ve? ¿Sí? Les voy a poner práctico en la plataforma para que puedan resolver de este método de cifrado y de lo que hemos visto. Entonces hemos visto, según nuestra clasificación, ¿ya? Ahorita hemos visto Stala, solo aquí, y hemos visto la parte de sustitución de César. Entonces los hemos cursado los dos. No hemos visto por grupo, por series y por columnas, que lo vamos a ver en la próxima clase, lo que es transposición. ¿Ya tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Preguntan si la diapositiva la voy a colocar en la plataforma. Sí, la voy a colocar en la plataforma. ¿Consultas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces, si está todo claro, por favor, les pediría que vayan revisando la plataforma. Vamos a ir siguiendo, viendo, digamos, los diferentes métodos de cifrado, lo que es criptografía clásica. Acuérdense que el proyecto que tienen que desarrollar en la implementación de librerías sobre estos métodos que ven en pantalla, es la programación en diferentes lenguajes de programación para cada grupo. Los grupos ya se encuentran en su mayoría hechos, los voy a registrar y les voy a colocar en la plataforma misma la fecha y la hora de presentación del proyecto. Habíamos hablado, no me acuerdo si era para finales de octubre o principios de noviembre. ¿Ya? La próxima clase definimos la fecha de la presentación del proyecto y los grupos que les vamos a asignar acá a los grupos, a los diferentes grupos, el lenguaje de programación y qué métodos van a cifrar. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿No? Ingeniera, una pregunta. Los controles de lectura es sobre lo que está en la plataforma, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, gracias. Ok. ¿Algo más? Se va a habilitar el control de lectura de la unidad 1, por si acaso. ¿Algo más? Si no tienen más consultas, nos vemos el martes en la nueva sesión de videoconferencia que corresponde a la siguiente clase. Por favor, que tengan buenas noches.